buenos días. Eso, que se vea que están aquí. Están comidos, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. No, dice Alan, no, ¿qué pasó? Pues hay que levantarse temprano, hijos. También se levantan al 5 para las 10, se vienen sin bañar. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar esta clase. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por la bendición de poder reunirnos. Gracias por darnos vida y salud para poder despertar, para poder levantarnos. Gracias por sostener nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias porque si estamos en pie es porque tu amor es fiel y está sobre nosotros. Gracias, amado Rey, porque en tu misericordia tú nos has encontrado, nos has llamado. Estás transformando nuestras vidas, nuestro entendimiento. Yo oro, Dios, para que el conocimiento que adquirimos no se quede solo en eso, en cuestiones de conocimiento, sino que se convierta en vida, que nos ayudes, Espíritu Santo, a vivir tu palabra, que nos enseñe, Señor, que nuestra fe sea ensanchada, que nuestra fe sea ayudada, sea multiplicada, que nuestra fe, mi Dios, sea en muchos aspectos sanada, porque a veces ha sido atacada o a veces no la hemos desarrollado bien, pero oramos, Padre, para que tú, precioso Espíritu Santo, desarrolles nuestra fe, nos ayudes a aplicar tu palabra para que podamos ser personas que no solamente tenemos una conducta correcta, sino que reflejamos el reino en la tierra. Personas que podamos representar bien a Cristo, personas que podamos vivificar a Cristo, personas que podamos reflejarlo, que las personas a nuestro alrededor puedan mirar y puedan decir Jesús es real. Y oramos para que tu palabra nos ayude a tener entendimiento, Señor, y que lo que aprendemos no se quede solo en la parte cognitiva, sino que baje al alma, al corazón y luego a la vida misma. Gracias. Oramos por quienes están en camino, oramos por quienes ya llegaron, oramos, Padre, para que toda fatiga, cansancio, distracción, cualquier cosa que esté abrumándonos, cualquier situación que esté generando, pues quizás estrés, que estemos, Señor, en un tema donde alguien quizás pueda venir con ansiedad. Yo te pido, Espíritu Santo, que manifiestes tu paz, tu amor y que tú traigas calma a las tormentas internas de tus hijos y que podamos estar enfocados en lo que tú estás haciendo. Recordar que tú tienes el control absolutamente de todo, que a tu voz todas las tormentas cesan, que cuando tú hablas todo se organiza, todo se ordena y que podemos, en lugar de estar preocupados o ansiosos, podemos orar y saber que tú nos respondes y que tú, Señor, actúas a nuestro favor porque eres nuestro Padre. Gracias. Estamos en tus manos y estamos, Señor, listos y dispuestos para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver algo que estamos cerrando. La semana pasada estuve hablando acerca de el reino visto desde la perspectiva dispensacional, la iglesia y el reino. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esto? Sí. Y bueno, pues hablamos acerca de que el reino es futuro, hablamos acerca de que el reino es presente y también el reino fue antes. Entonces, vamos a ver algo, a ver el tema del reino de Dios en las parábolas. Y vamos a buscar un pasaje que está en Mateo 13, versículos del 24 al 43. Si quien lo encuentre, le pueda dar lectura, se lo voy a agradecer. Nada más se pone de pie y lo lee fuerte y claro, ¿vale? Mateo 13, del 24 al 43. Esa es la cita, ahí está la cita, pero necesitamos leer las parábolas para tener un poquito más de contexto. Entonces, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer en voz alta, clarito? Que lea bien y diga yo sí quiero leer, para que le pongamos estrellita. Mateo 13, del 24 al 43. Hay que ponerse de pie y leerlo con claridad. ¿Nadie quiere leer? Adelante, juez, adelante. Vamos a escuchar.
Hay tres parábolas que Jesús usa, tres figuras, ilustraciones, como dice esa versión. Y vemos la parábola, todas apuntan al reino, ¿no? Tiene que ver con cómo se comporta el reino. Entonces, vemos la parábola del trigo y la cizaña, que es donde él se lleva un poco más de tiempo explicando. Y él hace como que pone estas figuras, ¿no? Y dice, el trigo son las personas que pertenecen a Dios, ¿vale? Luego dice, la cizaña son aquellos que pertenecen al maligno. Luego habla acerca de que el campo es el mundo, que el enemigo es el diablo, el que vino a sembrar cizaña es el diablo, y luego la cosecha es el fin del mundo. Y luego hay una figura que falta aquí. ¿Pusieron atención? ¿Cuál falta? Los ángeles. Los ángeles son los... Voy a ocupar el negro porque ya este azul ya peluqueó. Son los... voy a poner cosechadores. ¿Ok? Entonces, Jesús habla en un sentido, está enseñando a través de una ilustración una realidad espiritual. Y la realidad espiritual es que tanto lo bueno como lo malo, las personas que pertenecen a Dios y las personas que no pertenecen a Dios están avanzando y desarrollándose juntos en el mundo, hasta que va a llegar un momento, que sea el fin del mundo, donde el Señor va a hacer una distinción y una separación. Esta ilustración o esta parábola nos explica por qué el mal sigue activo, ¿no? Porque hay personas que aún están bajo el maligno, ¿ok? Y entonces Dios ha determinado que esas personas que están bajo el maligno y que el trigo, es decir, los que le pertenecen a él, crezcan juntos hasta el final. Jesús lo explica de una manera más profunda. Dice que los trabajadores, los ángeles, le dijeron, ¿no? Pensemos todo en el sentido correcto de las cosas. Los ángeles le preguntan a Cristo, ¿no? Le preguntan, ¿por qué no arrancamos de una vez la cizaña? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Por qué no acabamos ya con la maldad de una vez? Esas preguntas que solemos tener nosotros. ¿Por qué no mejor ya truenas los dedos y separas a uno de otros y ya se acabó? Y Jesús explica y dice, porque si arrancan ahorita a esas espigas de trigo, también se van a llevar, si arrancan la cizaña, también se van a llevar el trigo junto con la cizaña. Porque necesitan crecer más, desarrollarse más, para que sea más fácil distinguir. Y no porque él no tenga claridad, lo está diciendo por nosotros. Porque una persona podría decir, yo soy cristiano y bueno, vamos a ver, cuando las pruebas vengan, cuando las situaciones se enfrenten, eso nos va a revelar dónde está nuestra fe. Porque ser cristiano no es venir a la iglesia el domingo. El ser cristiano no es decir amén o cargar una Biblia, eso no es el cristianismo. Entonces, lo que refleja que Cristo está dentro de nosotros es cuando nuestra fe es puesta a prueba, nuestra lealtad es puesta a prueba, y nosotros a través de eso, a través de las pruebas y tribulaciones, vamos siendo perfeccionados y vamos reflejando que Cristo es nuestro Rey. Entonces, Él tiene un tiempo para todo y llegará un momento donde será evidente, ¿no? Será evidente quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Entonces, Él vendrá y va a separar, ¿ok? Entonces, esto nos habla acerca del fin del mundo. El fin del mundo ocurrirá y parte de eso es esto, la separación entre el trigo y la cizaña. Y a ese evento de la separación entre el trigo y la cizaña, nosotros podríamos llamarle el arrebatamiento, ¿sí? Donde se levanta a los que son pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios, ¿no? Por decir alguna situación así. El fin del mundo, el Señor se llevará a los suyos y los que no son suyos pues se quedarán. Y así serán las cosas. Unos estarán en el reino, otros no estarán en el reino, y ahí se van a separar el trigo y la cizaña. ¿Tiene sentido? Ok, bueno. Luego habla acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Y él utiliza la figura de la semilla de mostaza dos veces, una para hablar acerca de la fe y otra para hablar acerca del reino, lo cual es interesante y deberíamos como tratar de entender por qué utiliza la misma figura para dos cosas distintas. Pero dice que el reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza que es sembrada y luego crece en abundancia, ¿no? Crece muchísimo.
Y luego también habla acerca de la parábola de la levadura, y es curioso porque Jesús usa en un ejemplo la levadura como algo equivocado, como algo malo, cuando habla acerca de la levadura de los fariseos, y luego habla acerca de la levadura del reino como algo bueno. La levadura, los que han cocinado, los que han hecho pan, saben que la levadura lo que hace, ¿qué hace la levadura? Esponja, hace crecer las cosas. De hecho, pones la levadura ahí y vas al día siguiente y ya está más grande, ¿no? Entonces Jesús utiliza esa figura. Y dice que mientras la levadura de la religión lo que hace es contaminar, ¿sí? Contaminar, la levadura del reino crece para bendición y para vida. Entonces, ¿por qué ocupa estas figuras? O podría ser esta una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué él utiliza una figura de una semilla que crece en abundancia o utiliza la figura de la levadura que también crece? ¿Por qué creen ustedes que él esté usando esas figuras? No tengo efecto de grillo, no me sale, entonces no lo puedo hacer. No está actualizado mi software. Ok, parecido pero distinto, es igual pero diferente, ¿no? Entonces eso es prácticamente, ¿no? O sea, todo lo contrario pero a la inversa. Ok. ¿Alguien más? A ver. ¿No? ¿Qué tal que prefieren no decir nada porque dicen, capaz que digo algo que no es y pues no pasa nada? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Miren, muchas veces, voy a aprovechar este paréntesis, no sean inseguros. No sean inseguros. No dejen que su inseguridad determine sus decisiones. Si tienen algo en su mente, suéltenlo. Digan las cosas, lo que piensan. Quizás estén equivocados, pero estamos aquí para aprender. Quizás estén en lo cierto. Pero si ustedes, cuando yo diga algo, van a decir, pensé lo mismo. Y entonces el problema no es que te hayas equivocado, sino que tus inseguridades determinan tus decisiones. Así que hay que tener cuidado con eso. El tema es que tanto la levadura como la semilla de mostaza tienen un factor en común, es el crecimiento, que va de menos a más. Y entonces lo que ocurre es que nosotros vemos a un rey humilde que viene a un lugar a vestirse como cualquier otra persona, camina entre las personas como cualquier persona normal, y nadie lo ve a él como un rey. No lo ven como un rey poderoso, no lo ven como un rey victorioso en las cuestiones pues, de victorias en guerra y de todo esto, pero se ve un rey humilde, lleno de amor, y luego vemos a ese rey siendo crucificado, luego sepultado, y luego lo vemos resucitar en victoria. Entonces la gente decía, ahí está su rey. De hecho pusieron un cartel burlón sobre la cabeza de Jesús, ¿no? El rey de los judíos, aquí está el rey de los judíos. Y entonces todo esto es como ver cómo a raíz de una persona, a raíz del Mesías, algo tan humilde, alguien que fue ignorado, Isaías 53 lo menciona así, dice, no hallaron en él belleza, no había en él belleza, él no era alguien que fuera considerado porque brillara, ¿no? Si de hecho cuando las personas piensan que Jesús era muy guapo, pues la Biblia no dice eso, dice que no era de buen parecer. Sí, entonces imagínense cuántas veces hemos menospreciado a alguien porque no nos parece de buen parecer, y bueno, Jesús tampoco lo fue. Él fue menospreciado entre los hombres y todas estas cosas que dice Isaías 53, pero nos damos cuenta cómo la semilla que él sembró está cumpliéndose lo que él explicó. El personaje, la figura más influyente de la historia es Jesús, históricamente hablando. El cristianismo y todas las ramificaciones de religiones y creencias que tienen a Jesús como centro es enorme en todo el mundo. Entonces, vemos por un lado el hinduismo, vemos el islam y vemos el cristianismo. Y vemos el tipo de crecimiento que tiene y vemos que sigue creciendo. Y cuando ustedes ven históricamente, cuando ustedes evalúan históricamente, el personaje más influyente de la historia humana es Jesús. Su tipo de liderazgo, su tipo de enseñanza, su tipo de actitud, sus acciones hacia la gente, su comportamiento, todo eso es de una gran influencia para la humanidad. Y todo eso no es otra cosa más que ver cómo es posible que un hombre
que viene de Nazaret. No sé si se acuerdan cuando la gente decía, ¿de Nazaret ha salido algo bueno? Es como cuando alguien así, cuando piensas en un pueblo que dices, pues ¿este pueblo qué? ¿No? La gente menospreciaba a Nazaret y decían, pues ¿qué acaso de Nazaret ha salido algo bueno? La persona más influyente de la historia le llamaron Nazareno, Jesús. Y no solo eso, sino que él toma a 12. Luego esos 12 se convierten en 72. Luego esos 72 en 120. Luego esos 120 en 500. Y luego esos 500 en miles. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la semilla de mostaza y la levadura crecer. ¿Cuál es la promesa? Que seguirá creciendo. Si entendemos qué es lo que está puesto allí de una manera profética, Jesús está diciendo que el reino crece y seguirá creciendo. Entonces, aunque el mal crezca, el reino también crecerá. La iglesia también se multiplicará. ¿Por qué? Porque fue determinado que así sea. Así que todo aquel que es semilla de mostaza o se considera levadura porque es parte del reino, crecerá. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que llegue el final de los tiempos. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a ver cómo es que Jesús proyecta esto. Y me encanta porque el reino no llegó con bombo y platillo, no llegaron haciendo grandes cosas. El reino llegó con Cristo en un pesebre, en una aldea, perseguido desde el inicio, rodeado de animales y de pastores, en una situación muy humilde. No llegó con fanfarronería. De hecho, cuando entró y la primera vez que lo reconocieron como rey, iba montado en un burro. Pero ese reino sigue creciendo. Y lo curioso es que los reinos de los poderosos han desaparecido. Y el reino de él sigue avanzando. Y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y vemos hombres poderosos subir y caer. Y lo vemos a él en la humildad, avanzar, crecer y crecer y crecer, porque se tiene que cumplir la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura que representa el reino de Dios creciendo en la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok, entonces esto, ¿por qué es importante? Que es importante entender que el reino de Dios no irrumpe con violencia inmediata, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque esto responde a nuestras preguntas. ¿Por qué el mal está? ¿Por qué sigue estando esto? Porque el reino de Dios no llega a irrumpir con una violencia inmediata, sino que va creciendo en medio de la oposición, va avanzando. Jesús vino como bebé, no vino a sus 30 años para empezar a ejercer el ministerio, nació como un bebé y estuvo en fragilidad como cualquier bebé humano, todos, ¿no? Como todo ser humano. Así estuvo y tuvo que crecer, tuvo que aprender hasta que desarrolló su ministerio. Entonces esto es ver cómo el reino avanza. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando el reino avanza tenemos que celebrarlo. No podemos esperar que todos los reinos de la tierra ya tengan gente cristiana. Miren, para los que les gusta un poco la política, solamente voy a hacer este comentario y luego me voy a salir de ahí, porque no es mi tema. Pero alguien me preguntaba, estábamos ahorita en México en el evento de los jóvenes y nos fuimos a cenar y alguien mencionaba, estábamos en la mesa, acerca de cómo vemos el tema político, ¿no? Alguien preguntaba eso, uno de los predicadores. Y yo le decía que yo lo que veo, yo no veo el tema político, yo veo la mano de Dios en algo que Él está haciendo, porque Dios al final va a cumplir, va a hacer su voluntad, ¿estamos de acuerdo? Y yo veo algo, ¿no? O sea, todo el bloque que le llamamos bloque Latinoamérica, toda Latinoamérica, ¿sí? De México hacia abajo, todo ese bloque era izquierda, políticas de izquierda, comunismo, socialismo, todas esas cosas, ¿no? Mucha palabrería, mucho esto, mucho aquello, mucha manipulación de las masas, mucho le rasco donde le pica a la gente para que la gente esté contenta. Que la mayoría de los políticos hacen eso, no importa si son izquierda, centro, derecha, es lo mismo. De eso han vivido toda su vida. Pero algo que yo veo es cómo Dios está metiendo la mano, porque toda esta cuestión de izquierda, que tiene una particularidad, la izquierda no honra a Dios, voluntariamente se opone a Dios. Y la izquierda fue la que trajo todo este pensamiento de situaciones de la familia, ¿no? De distorsionar la imagen de la familia, defiende las ideologías y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, pues Dios tiene pues Él es bueno, es paciente, pero hay momentos donde Dios dice, bueno, pues ya basta de lo mismo. O sea, Él permite que el mal avance en cierto sentido hasta que el reino empieza a posicionarse y reacciona. La levadura necesita tener reacción con el aire para poder crecer.
La semilla de mostaza necesita tener agua y sol para poder crecer. Ciertas condiciones. Bueno, la iglesia y el reino necesita ciertas condiciones para poder crecer. Y parte de eso es la oposición. Si hay oposición, entonces la iglesia crece y se desarrolla. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es que Dios, todo ese bloque de izquierda que estamos viendo en Latinoamérica está cambiando. Ahora todo el bloque se está llevando al otro lado, a la derecha. Y entonces, ¿de qué están empezando a hablar los presidentes de Sudamérica y todo? La familia, Dios y la fe. Defender la vida, defender la familia y defender la fe. 3 cosas que la izquierda empezó a atacar: la familia, la fe y la vida. ¿Ok? El diseño. Entonces, cuando a mí me dicen, no, pues fulano de tal, no, es que es Dios. Dios mueve las cosas. Él dice que Él inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Entonces, Él es el que está moviendo cosas. Al final, nosotros no tenemos, aunque si bien tenemos personas aquí que están involucradas en cuestiones políticas, nosotros no estamos aquí para defender un partido político ni una postura política. Lo que tenemos que aprender es a ver a Dios actuar en medio de todas estas cosas. Y entonces Dios de repente levanta un hombre ahí en un pueblo así, X, chiquitito de Centroamérica, que nadie pela, El Salvador, y empieza a hacer ruido con él. Y ese hombre es un hombre creyente, un hombre que pues dice, mi papá me dejó ciertos valores, y que cuando él habla de su testimonio, él dice, yo me acerqué a partidos, nadie me peló, pero Dios a mí me había dicho que si yo me levantaba, Él iba a estar conmigo. Y entonces vemos cómo a nivel global, escuchen bien, a nivel global, la influencia de Dios, el respaldo de Dios a esta persona empezó a hacer un montón de ruido. No es él, es Dios. Porque cuando Dios pone a alguien en una plataforma, Él va a hacer que todo el mundo voltee a verlo. Porque es Dios. Entonces no es el hombre, sino Dios trabajando para que venga el cumplimiento de sus promesas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo aquí? Entonces, bajo esa idea, nosotros podemos ver cómo Dios, en su poder y en su autoridad, Él puede cambiar las olas de las cosas. Por eso lo que tenemos que ver y tenemos que preguntarnos es, ¿cómo esto que vemos? La pregunta que deberíamos hacernos es, no cómo beneficia lo que está pasando en Latinoamérica, cómo nos va a beneficiar o cómo Dios se va a manifestar. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo lo que está ocurriendo en Latinoamérica apunta o qué parte de la profecía de Cristo es esto? ¿Cómo esto que está ocurriendo nos apunta hacia tiempos nuevos que tienen que ver con lo que Dios dijo que pasaría? ¿Sí? Por el otro lado vemos a un hombre también de derecha, o podríamos decir ultraderecha, en Estados Unidos, hablando en el nombre de Dios y haciendo cosas que tú dices, eso no es Dios. No importa cuánto te pongas la Biblia en el pecho, definitivamente ese no es Dios. Pero la gente, como habla de Dios, a veces el cristiano, miren, esto es una prueba, o sea, quiero que lo entendamos, esto es una prueba porque la Biblia dice que en los últimos tiempos varios de los elegidos, muchos de los elegidos pueden ser engañados. Y entonces de repente vemos a un tipo que tiene mucha autoridad, muchos reflectores, hablando de Dios, defendiendo, y la gente le aplaude, y le aplaude, y muchos cristianos diciendo, aplaudiéndole, y dices, ¿hasta dónde? Porque muchas de las cosas que hacen no son de Dios. Entonces, ¿es real que el cristiano se confunde fácilmente? Por supuesto. ¿Es real que nos falta a nosotros tener un poquito más de claridad para no dejarnos llevar por toda la oleada? ¿Y por qué menciono este tema? Porque el anticristo va a ser un líder político. Y si tú no aprendes a desarrollar un criterio bíblico acerca de política, vas a ser fácilmente confundido. Esto no va a tener que ver con partidos. Esto tiene que ver con ideología. Eso tiene que ver con cómo tú percibes las cosas, a lo que tú le llamas bueno, y el desconocimiento de la palabra. Entonces, así como vemos a muchos cristianos que no logro entender la razón, de verdad no logro entenderlo, que pueden apoyar a la izquierda, porque a mí los partidos me vienen valiendo cacahuate, pero la ideología, como un cristiano, un hijo de Dios, puede decir, estoy a favor de alguien que defiende el aborto, que defiende el hecho de que Dios se ha sacado de las instituciones, que ataca a la familia. ¿Cómo? Si esos son valores de la palabra. ¿Cómo?
Y entonces mis respuestas son que probablemente, pues como de ahí, como algún beneficio obtengo, pues entonces lo defiendo. Pues qué fácil serás confundido si tú piensas de esa manera. Por el otro lado vemos a una ultraderecha atacando, matando personas, haciendo cosas devastadoras y enloqueciéndose en el poder, pero como habla de Dios, gente confundida con eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos filtrar? ¿Cómo ustedes y yo podemos filtrar a la gente que se levanta con una situación política a decir cosas? ¿Cómo deberíamos filtrarlo? Con la palabra de Dios. Por eso este no es un tema de partidos, este es un tema de lo que hay en la persona. Necesitamos escuchar bien, poner atención, ¿qué se está diciendo ahí? ¿Qué hay atrás? ¿Qué es lo que están moviendo? Porque todo eso apunta a lo que viene. El anticristo será un líder político con una influencia y un carisma brutal. Y si hoy que tenemos gente que no tiene ese carisma, de verdad no tiene nada de carisma, y fácilmente nos engañan, ¿qué nos espera cuando aparezca este guapo? Entonces tenemos que empezar a ver las situaciones, por ejemplo, las situaciones políticas las tenemos que empezar a ver no desde un tinte, desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista espiritual. Cómo esto que está ocurriendo en Latinoamérica apunta hacia cosas que están en la Biblia. ¿Qué me enseña todo esto? Y quizás el día de hoy digas, ¿y esta clase qué, pastor? Bueno, cuando aparezca aquel y te sientas engañado, no me digas, es que no me enseñaste porque te estoy enseñando. Necesitamos desarrollar un criterio bíblico para todas estas cosas, más allá de lo que es conveniente para nosotros. ¿Estamos bien? Sí, hermana Cheli. Hable fuerte. Claro, ese es un ejemplo. Porque no fue algo, ese acto, que lo repitió la presidenta también, no es algo menor. O sea, ellos son la figura de autoridad. Y como figura de autoridad política en el país, le estás entregando tu país a los demonios. Y luego dices, ¿y la violencia? Claro. Ahora, no hay que, es que ya, mire, me hizo este comentario, hermana, me voy a meter ahí y pues ya ni modo, ¿no? Ya al rato me censuran en YouTube, ni modo. Pero tampoco deberíamos, o sea, tampoco es como para rasgarnos las vestiduras, porque hay un montón de gente hipócrita rasgándose las vestiduras. Pero, y le voy a explicar por qué, con todo el respeto que me merecen. Porque todos los presidentes anteriores también hicieron lo mismo, solo que con una figura diferente, la guadalupana. Entonces se espantan y dicen, ¿cómo es posible? Le está entregándole. Por eso es que la iglesia de Dios, no estoy hablando acerca ni de una religión, sino la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe tener este discernimiento, decir, pues sí, este se lo está entregando a los brujos y a los chamanes y está haciendo rituales ahí raros y brujería y todo, pero estos de acá se lo entregaron a los demonios, porque la Biblia dice en Corintios que detrás de cada imagen hay un demonio. Y entonces cuando vemos la historia de México y nos preguntamos por qué las cosas están como están, ¿por qué crees? Porque toda la vida este país, desde la autoridad, ha sido consagrado a todos menos a Dios. Entonces, un filtro para saber que alguien puede ser alguien confiable, que Dios puede estar usando, es cuando la persona, en lugar de utilizar al pueblo como gancho, porque eso es algo que la mayoría de los políticos hacen, usar al pueblo, el bienestar del pueblo como gancho. No, el bienestar del pueblo no existe si Dios no está en la cabeza.
si Dios no es honrado. Ese bienestar es una mentira, es un engaño. Hasta que aparezca alguien que hable primero de Dios y luego de la gente, y no que encumbre primero el bienestar del pueblo, eso es volver a lo mismo. Es gente que quiere ganar adeptos. Cuando aparezca uno valiente que diga, aquí lo primero que hay que hacer es honrar a Dios en esta nación, entonces sabremos que esa persona está dispuesta a pagar el precio por sus declaraciones. Y algo de Dios hay en él. Es que es fácil, hermana, es fácil venir y rascarle a la gente donde le pica. Y cuando le rascas donde le pica, la gente está contenta. Pero bueno, ¿estamos bien? Ok, ya no sé ni qué hora es. Bueno, dije que era un pequeño paréntesis, me aventé 10 minutos ahí. Bueno, vamos a la clase número 3, ¿vale? O sea, en cuanto a mi lección es la 3. Lección 3, vamos a llamarle 3, lección 3. ¿Ok? Esta lección se llama, de esto sí no van a encontrar nada en la pantalla, no les he mandado este dato, entonces para que ustedes anoten. Esta clase o esta sesión es Israel, la iglesia y el plan de Dios, así se titula. Israel, la iglesia y el plan de Dios. Y el texto base que vamos a utilizar es Romanos 11:25. Romanos 11:25. ¿Alguien lo tiene? ¿Le puede dar lectura, por favor? Ahí está, mire, alguien se puede parar y leerlo, está en la pantalla. ¿No? ¿Nadie? Qué bárbaros, ¿eh? Ahí está en la pantalla, ahí está en la pantalla. Órale, ¿no? Completa escatología, está hablando acerca de algo profético. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos, para que no digamos, es que los cristianos sí reconocimos a Cristo y los israelitas y hay gente que anda menospreciando a Israel. Para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel, porque hay otra parte que tiene el corazón reblandecido y reconoce que Cristo es el Mesías. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que ¿qué? Hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Hasta que llegue el momento donde el Señor diga, ya, hasta aquí llegamos. ¿Sí? Yo les di gracia hasta este momento, fue el tiempo, la pausa, así que se completó y cuando eso pase, entonces Dios por su compasión y su pacto con Israel, la Biblia dice que hará que el corazón endurecido de su pueblo sea trabajado, sea tratado y puedan ver a Cristo y lo van a reconocer. Todo esto acerca de por qué Israel no reconoce a Cristo es para que los gentiles, es decir, tú y yo, gente no judía, pudiéramos tener acceso a Cristo. Si los israelitas hubieran recibido a Cristo como el Mesías, entonces no habrían asesinado al Mesías, porque quien asesinó al Mesías no fueron los romanos, ellos solamente cumplieron la ejecución. Pero realmente quien instigó el asesinato de Jesús fueron los israelitas. Entonces, por un endurecimiento era necesario que así pasara para que a través de su rechazo otro pueblo, es decir, los gentiles, los no judíos, creyeran en él. Pero esto no quiere decir que los israelitas entonces ya son un pueblo que hay que menospreciar. Siguen siendo el pueblo del pacto de Dios. Dios hizo un pacto con ellos y ese es un tema entre Dios e Israel. Y a nosotros nos corresponde bendecir al pueblo de Israel y orar por ellos. De hecho, ahora hay una corriente política, bueno, no una corriente política, una corriente religiosa cristiana que habla acerca y como que desdeña mucho a Israel. Y tienen muchos argumentos y muchas cosas, pero a veces la gente se mete en cosas que no debería. Y yo les sugiero a ustedes que no tomen ese tipo de actitudes de desdeñar a Israel y meterse como en esas ideas, ¿no? Dios dice que ha endurecido, Él ha permitido que el corazón de muchos israelitas sea endurecido y cuando Él decida, ese corazón va a volver a sentir y van a reconocer a Jesús.
Y nuestro trabajo es orar por Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo de la bendición de Dios, sigue siendo así. Entonces, el tema es que este pasaje enseña que va a llegar un momento en donde, pues, cuando se complete el número de gentiles que se tienen que salvar, los israelitas van a creer en Cristo Jesús. Y todo esto pasó para que los no judíos pudiéramos ser salvos, pudiéramos creer y dijeron, pues a él lo rechazaron, entonces hay que predicarlo a los gentiles, y dentro de los gentiles estamos nosotros, y hoy nosotros hemos encontrado salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Pocos temas generan tanta atención como este. ¿Qué lugar tiene Israel hoy en el plan de Dios? ¿La iglesia reemplaza a Israel o no? No vamos a abordar este tema para debatir, sino para aprender el corazón de Dios, afirmar la fidelidad divina y fortalecer nuestra esperanza. ¿Sí? Escuche muy bien, alguien ayúdeme leyendo Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Vamos a ponerlo en la pantalla. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Ok, léalo conmigo. Mire, dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa. ¿A quién le está hablando? A Israel, le está hablando a Israel, ¿ok? No te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Por qué razón Dios escogió a Israel? ¿Por qué lo salvó? Porque lo decidió amar y se acabó. Eso se llama gracia. Es la misma razón por la que tú y yo estamos aquí. Porque ninguno de nosotros está aquí por un mérito personal, sino que por gracia hemos sido amados por Él. Entonces, ¿por qué ahora los que fuimos amados por gracia nos atrevemos a juzgar duramente a aquellos que rechazaron a Cristo según el plan de Dios, como si ellos no merecieran la misma gracia que nosotros? No sé si me expliqué. ¿Sí? Y entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, deja de enorgullecerte en ti mismo, como si dependiera de ti, como si Dios te amara porque eres demasiado bello. No es por eso. Así que Dios eligió a Israel no porque ellos eran muchos o porque era muy grande o porque era muy relevante, sino porque Dios decidió amarles. Y así pasa con nosotros. ¿Ok? Entonces, Israel fue llamado para revelar a Dios, preservar la ley y traer al Mesías. Fíjense el papel del pueblo de Israel. Dios se manifestó al mundo, ¿sí? Le dio la ley a Israel. No se la dio a otro pueblo, se la dio a Israel para que a través de esa ley se dieran cuenta cuál es la diferencia entre una nación donde gobierna Dios y las naciones donde gobiernan los hombres. Y no solo eso, sino que el papel más fundamental de Israel era traer al Mesías, que a través de ellos llegara el Salvador del mundo. No solo su Salvador como pueblo, como nación, sino el Salvador para el mundo entero. Así que Israel tiene una función fundamental en la historia. Era necesario que a través de ellos llegara el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las promesas que se le han dado a Israel? Hay 3 promesas importantes. Se le prometió la tierra en Génesis 5, descendencia y un reino, el reino davídico, el reino del linaje de David. Eso aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Que estas promesas, por ejemplo, una tierra prometida que se le dio, pues ellos están defendiendo la tierra que Dios les dio. La gente habla de cosas que no sabe y que no lee y solamente leen la parte de los antagonistas y siempre están diciendo, es que los israelitas, es que esto, es que aquello, es que los israelitas invadieron. Si ustedes leen Biblia, los que han leído Biblia, Dios les dijo, yo les voy a dar una porción. ¿Están de acuerdo o no? Le dio una porción y dijo, esa porción es ese lugar. Así que ahora ve y aduéñate de él. ¿Qué hicieron ellos? Se adueñaron del lugar. ¿Cómo te explicas que un grupo, que un pueblo donde había puro agricultor y puro esclavo que fueron con palos y piedras, fueron y derrotaron tantos ejércitos constituidos? ¿Cómo explicamos eso? Sino por una fuerza sobrenatural. Los ejércitos tienen algo, más allá del azar, aparte de las armas tienen algo, tienen estrategia. Son entrenados en estrategias de inteligencia desde siempre. Tienen sistemas de defensas y todo. Israel llega
Es un pueblo donde hay ancianos, mujeres embarazadas, niños que andan con burros y mulas por todos lados. Y de repente el Señor les dice, van a marchar alrededor de tal lugar y se va a caer la muralla. Y entonces eso va a generar, y Dios se encargó de que se generara un caos en la mente de la gente de Jericó. Pero Israel va avanzando. Y lo único que ellos hicieron fue tomar la porción de tierra que les fue prometida. Bueno, ¿qué tendrá esa porción de tierra que todo el mundo en Medio Oriente la anda peleando? Es una cosa así. Tú ves Irán. Irán es un monstruo de nación en Medio Oriente. Es enorme. Israel es una uña. Es una cosita así chiquitita. ¿Qué es lo que tiene ese pedazo de tierra? ¿Cómo es posible que las naciones alrededor, estas naciones árabes alrededor de Israel, no lo hayan podido sacar de ahí? ¿Cómo es posible? Porque es la tierra de una promesa. Y no los van a poder sacar. No importa cuánto hagan, no importa cuánto los ataquen, no importa si el imperialismo americano cae, no importa, quien sostiene a Israel no es Estados Unidos, es Dios. No importa. Ellos seguirán en esa tierra porque se les prometió, y Dios lo que promete, lo cumple. Y es que los árabes también se sienten herederos de la promesa de Abraham. Sí, y Dios les dijo que tendrían naciones, y allí están las naciones ismaelitas, que son todas las naciones árabes que descienden de Ismael, ahí están, pero digamos que tienen su parcela, hermana, o sea, ¿no? Tienen su ranchito, pero hay algo allí, y es espiritual, y esa es la parte que nosotros muchas veces no vemos y que no va a aparecer en las noticias, pero este es un tema espiritual. ¿Sí? Pues, pero es que ese asunto de hacer florecer como materialmente esas tierras, varios pueblos árabes lo tienen, hijo. Es más el hecho de que es una porción elegida, es una porción escogida. Y entonces estaba puesto así, o sea, cuando tú lees la historia ves a Abraham, a Sara y a Agar, y ves todo, y la promesa que Dios le da a Agar, por ejemplo, le dice, a ti también te bendeciré, no te voy a dejar sola, y tus hijos, tu descendencia será así, será poderosa, pero literalmente dice esto, pero servirán, ¿no? Servirán a la descendencia de Isaac. Entonces, es un tema espiritual. O sea, ahí hay un tema espiritual que va más allá de si la tierra tiene algo hermoso o no lo tiene. Es el hecho de que alguien, por causa del poder de su Dios, vino y se metió en un lugar donde estábamos nosotros, nos quitó 1 metro cuadrado de tierra y no lo podemos sacar. Y este que está aquí en medio de todos nosotros, le habla a un Dios diferente. Es el único de todos que le habla a un Dios distinto, que tiene la ley, el que atravesó el mar. O sea, hay cosas ahí que alrededor de eso no pueden evitar sentir, es un tema espiritual. Pero es una promesa y la promesa se va a conservar porque Dios es fiel a sus promesas. Ok, bueno, quiero cerrar con esto. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia incluye gentiles. Las promesas parecen cumplirse en Cristo. Y entonces vemos también que Israel como nación rechaza al Mesías. Entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Israel es reemplazado porque rechaza al Mesías? ¿Es reemplazado? ¿Qué creen ustedes? Paulina dice que no. Se atrevió a decir que no. Así que está bien. Ok. Bueno, entonces las opciones es, Israel fue reemplazado,
Israel sigue teniendo futuro, Israel se redefine en Cristo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque necesitamos entender que Israel no ha sido reemplazado. Israel es el pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios, y nosotros también somos pueblo. Dice, y unos que no eran pueblo ahora también son pueblo, y unos que no eran hijos ahora también son hijos, somos nosotros. Y uno es una vid silvestre, ¿no? Una vid silvestre, y otro es la vid que tienen cuidada en la casa, y el otro, y de repente aparece una vid silvestre por ahí. ¿Quién es? La iglesia, nosotros, así en el monte, ahí crecimos, y Dios, ¿qué hizo? Vino y nos incrustó en el mismo lugar. Así que un día, proféticamente, veremos que somos uno solo. En este momento no lo somos, porque nosotros, la iglesia, tenemos a Cristo como rey, y muchos de los israelitas siguen esperando al Mesías, ¿ok? De hecho, nos ven a nosotros y nos desprecian. Pero llegará un momento en que los dos nos daremos cuenta que estamos incrustados, injertados en el mismo lugar. ¿Quién es? Cristo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto, mis amados? Porque cada vez que ustedes vean noticias de Israel, pongan atención. No se dejen llevar por el sensacionalismo y las cosas que dicen, analicen. Lo que ustedes vean en la televisión, en las redes sociales, que involucre a Israel, escúchenlo. Y luego vayan a la Biblia y analicen lo que está allí. ¿Hay cumplimiento de algo de lo que está en la palabra de Dios, de lo que Jesús dijo? ¿Lo hay o no lo hay? Y si no lo hay, no es el momento y es mero sensacionalismo. Pero si hay cumplimientos, empecemos a observar. Empecemos a observar lo que está pasando. Israel, yo siempre lo he visto así, y así es como lo enseño. Israel es el reloj de Dios. Lo que pasa con Israel nos va marcando las cosas que Dios está haciendo. Entonces no despreciemos a Israel y no se dejen llevar por todos. Es que los israelitas matan niños palestinos y los israelitas no sé qué. ¿Qué creen? Lean la Biblia. Lean la Biblia, por favor. Nadie piensa y dice, oye, pero los iraníes, o sea, ¿saben qué les llena de rabia? Israel tiene un sistema de defensa antimisiles brutal. Porque es un huevo así, o sea, Israel es un huevito así, chiquito, ¿no? Y entonces le llueven los misiles, y de 400 misiles que le lanzan, le entran 2. No hay en la tierra un sistema de defensa como ese. Tiene tantas cosas que la gente dice, ¿cómo es posible? No podemos entrar. Pero cuando ha entrado, también han matado muchos israelitas. Y yo veo las redes sociales de gente celebrando eso. Y no saben lo que están haciendo. Porque Dios le dio una palabra a Israel y le dijo, al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Pero al que te bendiga, yo lo bendeciré. Así que hay que tener cuidado. Hermana Cheli. Sí. Sí, en cierto sentido. Es un tema un poco más profundo, porque no solamente tiene que ver con el tema de los judíos, sino con una parcialidad de los judíos. Esa palabra semitismo viene por Sem, la línea de Sem. Entonces es toda una línea y los que vienen de esa línea, ¿sí? Porque judíos, israelitas son, Pablo dice, no todos los israelitas son israelitas reales, ¿no? Pero hay una línea, la línea de los semitas, de Sem, que desciende directamente de Sem, que tienen particularidades. Y ese antisemitismo se ha propagado muchísimo y tiene que ver directamente con cuestiones que atacan ese linaje por una cuestión espiritual, por lo que representa. Entonces, si quieren, la siguiente semana le puedo traer como más detalles de eso para que pueda ser más claro y lo podamos entender. Pero al final el punto es que no atacan a todos los israelitas. O sea, el tema es con una línea específica, y cuando tú conectas esa línea específica, te das cuenta que esa línea conduce hacia un punto que es fundamental, que es Jesús. Entonces, sí,
sí, aunque hay una parcialidad de la iglesia cristiana, que hoy, es lo que yo mencionaba hace un rato, que no considera que el pueblo de Israel, que ya no consideran a Israel como el pueblo de Dios. Y entonces hoy lo ven y dicen, no, es que ese Israel que vemos hoy no es el pueblo de la promesa. Porque la Biblia dice y no sé qué, y dices, bro, o sea, estás hablando de algo que no te corresponde hablar. Porque Pablo es claro, o sea, este comentario ya venía de antes. En Romanos había gente que decía, los israelitas perdieron la promesa, ahora el pueblo de la promesa es la iglesia, y Pablo por eso los para. Y les dice, la razón, o sea, quiero que entiendan que Israel sigue siendo pueblo de Dios y que Dios en su momento quitará la venda de sus ojos y ellos volverán y verán a Cristo y recibirán lo mismo que se les prometió. O sea, porque la gente estamos muy ansiosos de emitir juicios. Esa es una condición de la carne humana. Quiere emitir juicios muy pronto. Entonces, hay una parcialidad cristiana que tiene eso así como que dice, no, pues yo no comparto, ¿no? Que precisamente ven a este hombre, a este primer ministro israelita que dice, no, él no representa los valores del pueblo de Israel. No, pues es que están cegados, no conocen al Mesías. Si conocieran al Mesías hablarían de otra cosa, pero no conocen al Mesías. Pero no conocen al Mesías porque Dios determinó que les fuera cegado el entendimiento para que los gentiles pudiéramos ser incrustados en la promesa. ¿Cómo me atrevo a decir que por la dureza de aquel por la cual yo he sido bendecido, cómo me atrevo a decir que entonces, o desear que al otro le vaya mal, o a despreciarlo? No sé si me explico. Si a causa de su desobediencia yo he llegado a ser bendecido. Y Pablo entendió eso, por eso dice, no se apresuren a emitir juicios porque Israel sigue siendo pueblo de Dios. Entonces, bueno, la misma Biblia nos contesta. Bueno, pues ya hemos, sí. Y como nos decía que tenemos que estar atentos a cualquier noticia que escuchemos sobre Israel, lo de el levantar otra vez el templo de Salomón, creo que es un punto que va a ser Sí. crucial, o no sé si a la iglesia le toque verlo, pero Pues nos debería tocar verlo porque el levantamiento de ese templo es parte del cumplimiento de la profecía, inclusive antes del arrebatamiento. O sea, eso tiene que empezar a verse para saber que ya estamos en esas líneas. O sea, para que eso pase tiene que venir, o sea, tiene que venir un tratado de paz que calme a todo el mundo y todo el mundo esté de acuerdo. Porque para que eso suceda y permitan que Israel vuelva a levantar un templo para otra vez poder instituir los sacrificios, ustedes saben que en Jerusalén, la ciudad de David, donde estaba el templo de Salomón, está la mezquita. Entonces dices, ¿y cómo quito esto de aquí sin meterme en problemas? ¿No? ¿Cómo logramos llegar a ese punto donde estemos dispuestos a que esto sea quitado para volver para reedificar el templo y entonces volver a tener sacrificios para el pueblo judío? Si todos los árabes que viven ahí y los que viven alrededor quisieran que los judíos desaparecieran, ¿cómo van a permitirles eso sin pelear? Entonces, cuando aparezca uno que logre que eso pase, estaremos delante de una persona con un carisma y una influencia espiritual tremenda. ¿Sí? Bueno, pues estamos listos. Chicos, buen provecho a todos. Vayan a desayunar. Que Dios les bendiga.